Arranca la emisión meridiana de Avance 58, les acompaña Halim Naim, @Halim Naim en redes sociales. Recuerden suscribirse a las redes sociales y las plataformas digitales de la Fundación Juntos se Puede, quienes hacen un esfuerzo para hacer llegar a los venezolanos por el mundo el contenido informativo que todos los venezolanos merecemos. El día de hoy está cargado de información. Vamos a comenzar hablando de la Interpol, que le ha dado una respuesta al fiscal Tarek William Saab tras la petición de investigar y capturar a Edmundo González Urrutia. En esta oportunidad, la Interpol le recuerda que sus reglas prohíben el uso de sus mecanismos con fines políticos, a propósito de la alerta roja que solicitó el fiscal contra Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. La organización somete a un filtro demandas que llegan de las autoridades. Pasamos a otra información de carácter mucho más político, y es que María Corina Machado ha hecho referencia a Donald Trump como presidente electo en una entrevista que otorgó a la periodista venezolana Carla Angola. Ok, ya voy para dirigirme a lo que esperas de nosotros, ¿no? De aquí al 10 de enero. Pero ¿te has comunicado con el equipo de Donald Trump antes, durante la campaña y ahora que ya obtuvo la victoria? ¿Ha habido contacto entre ustedes? Ha habido contacto con las dos campañas antes de la elección, sí. Ok, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu lista de Niño Jesús para Donald Trump? Bueno, yo creo que nada, que haga lo que corresponde, lo que es correcto, lo que se espera de cualquier gobierno democrático que entiende lo que está en juego en Venezuela. Es decir, yo creo que ha quedado claro que Venezuela, o sea, es de los pocos temas que son verdaderamente bipartidistas, por todo lo que implica para la seguridad hemisférica, para la crisis energética global, por todo el tema de lo que representa la migración como un elemento de presión y desestabilización en la región. O sea, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Y está claro que más que atender las consecuencias, hay que atender las causas que generan este problema. Y el 28 de julio cambia completamente la situación, porque toda la legitimidad está del lado de los venezolanos. Y ellos están claros que aquí no hay un país dividido, polarizado, como alguna gente decía. No. O sea, esto es un país que está más unido que nunca, como nunca ha estado antes, con una dirección política cohesionada. No es verdad que esté dividida, que haya una que otra voz que pretenda confundir, eso es irrelevante. Aquí en Venezuela tiene cero impacto y el mundo está claro a quienes representan. Hay un liderazgo legitimado y hay un régimen que tiene unos problemas internos, unas fracturas reales. Entonces, este es el momento. En otras informaciones, otra protesta en Venezuela. En esta oportunidad se trata de los trabajadores del área metropolitana de Caracas. La coordinadora de trabajadores del área metropolitana de Caracas, en compañía de otros trabajadores, protestaron en la gran ciudad por un salario justo y la libertad de los presos políticos. Un grupo de trabajadores pertenecientes a la coordinadora de trabajadores del área metropolitana de Caracas se aparecieron sorpresivamente en la estación del metro de Bellas Artes para protestar por un salario justo y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El activista y periodista Carlos Julio Rojas cumplió 200 días detenido, según denunció este viernes su esposa Francis Fernández a través de una nota de prensa. De manera arbitraria, ha dicho, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN en Caracas, donde permanece, aseguró, sin derecho a la defensa. Además de esto, el abogado del activista, Eduardo Torres, exigió que se garantice el debido proceso y el derecho a la designación de la defensa privada. Además, que tienen que tener acceso a los expedientes. También es parte de lo que pedían los trabajadores congregados frente a la estación del metro de Bellas Artes. Trabajadores que no solo exigían por sus derechos a un salario digno, sino también por los derechos de los venezolanos que cayeron en manos del régimen tras protestar luego de las elecciones del 28 de julio de 2024. En otras informaciones, Rusia insiste en darle respiro al régimen de Nicolás Maduro. En esta oportunidad han firmado nuevos acuerdos. Venezuela y Rusia firman nuevos acuerdos de cooperación en el sector petrolero y de aviación.
Venezuela y Rusia firmaron este jueves nuevo acuerdo de cooperación en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel en Caracas, en la que participó el viceprimer ministro ruso para el turismo, transporte, cultura y comunicación. Responsables de ambos países firmaron memorándum de entendimiento entre las partes. Entre otras cosas, hablaron de la estatal petrolera PDVSA y Rosneft en materia de formación, capacitación y asesoría técnica para la seguridad integral del sector energético, de acuerdo a la transmisión del canal estatal venezolana de televisión. También suscribieron un acuerdo en el área de seguridad sobre temas de inteligencia, contrainteligencia y contraespionaje, del cual no se ofrecieron mayores detalles. Ya lo vimos, Rosneft y PDVSA una vez más hacen alianzas, firman acuerdos. Rusia ventila un poco la situación de Venezuela, le da respiro al régimen de Nicolás Maduro y deja entrar dinero a Venezuela. ¿Cuál es el pago a cambio? No lo sabemos. ¿Cómo le caerá esto al presidente electo de los Estados Unidos, con el cual Maduro de manera sorpresiva ha intentado congraciar desde el momento que se conocieron los resultados? Yo creo que si quiere congraciar con Donald Trump una cercanía tan acérrima con Rusia, no es tan conveniente, señor Maduro. Ya veremos qué ocurre. Seguimos en Venezuela. En esta oportunidad hablamos del sistema de salud, específicamente en el estado Zulia, y vamos a hablar de los pacientes renales. Pacientes renales exigen reactivar programa de trasplante en el Zulia. Un trasplante renal en una clínica privada de Maracaibo puede costar hasta $60.000. Se calcula que los 1.200 pacientes renales en el Zulia, solamente el 40% son jóvenes, es decir, tienen en cuenta que estos jóvenes están esperando un trasplante desde hace meses, incluso desde hace más de un año. Por otro lado, ser diagnosticado con insuficiencia renal parece que conlleva una sentencia de muerte. A través de los años y debido al tratamiento de hemodiálisis, los pacientes se ven obligados a dejar atrás sus estudios, trabajos, y poco a poco se convierten en una carga familiar que merma la calidad de vida. El 28 de agosto de 1967 se realizó el primer trasplante renal en el Hospital Universitario de Maracaibo. El último procedimiento fue en el año 2016. En medio de un apagón, cuando un abogado de 56 años no pudo recibir el órgano luego de tener más de 3 años en la lista de espera, según reseñaron los medios locales. Luego, el 16 de agosto de 2019 se realizó el primer trasplante renal en el Hospital Coromoto de Maracaibo. El donante quedó vivo. Ese mismo año se publicó en Gaceta Oficial que las instalaciones del Centro de Salud perteneciente a Petróleos de Venezuela, PDVSA, se convertiría en el Centro de Trasplante Renal Hepático del Zulia. Sin embargo, hoy hay personas que tienen 3 años esperando un trasplante. Vamos a hablar de temas migratorios, y es que hay preocupación en la población migrante que se encuentra en Cúcuta porque hay muchos estafados en el sistema del SISBEN. Vamos a ver de qué se trata. Aumentan las estafas con la afiliación al SISBEN. Conozca los métodos que están implementando los delincuentes. El director del SISBEN en Cúcuta, José Miguel Bonilla, dijo que para evitar este tipo de estafas, los usuarios podrán llegar a su despacho con el fin de orientarlos y así no caer en la trampa. Esto también refiriéndose a los migrantes, muchos de ellos ya han sido estafados. La inseguridad es una problemática que sigue en aumento en todo el país y uno de los métodos más usados es la estafa. En este ámbito destacan los robos en el sistema de identificación de potenciales beneficiarios del programa social SISBEN. El alcalde de Cúcuta alertó a la ciudadanía sobre el nuevo método que implementan los delincuentes para acceder y apropiarse del dinero de las personas registradas en la entidad. Parte de lo que hacen es, a través de redes sociales, contactan a la persona, luego de una investigación previa, le piden un dinero a través de transferencia a un X, se quedan con el dinero y no hacen absolutamente nada de los trámites que prometen, pues evidentemente se trata de una estafa. Varios migrantes venezolanos ya han caído
en este acto delictivo. Seguimos hablando del tema migratorio. Esta vez vamos a hablar del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que la migración aumenta el tema de la violencia hacia los niños. Ya había existido un éxodo, porque sé que en la historia de la humanidad lo que ha habido es éxodos. Los seres humanos buscan donde está el agua y la comida. Salen de los desiertos y buscan la tierra prometida. La tierra, no sé si se prometió, pero buscan la tierra que dé el agua y la alimentación. A eso le podemos llamar la tierra prometida. Hoy encarcelan y ametrallan a quienes buscan la tierra prometida. Por un problema de desigualdad mundial, por un problema de colapso climático, en los países pobres nos han dejado los efectos. Sufrimos la crisis climática que los ricos más ricos del norte han generado por exhalar a través de su sistema económico de producción y consumo los residuos gaseosos del petróleo, del carbón y el gas. Eres más rico entre más exhales residuos gaseosos del petróleo, del carbón y el gas. ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes se van de sus tierras por falta de agua? ¿Quiénes tienen que caminar más, como sucedió con las comunidades indígenas al pie del río Amazonas, cuando por primera vez en nuestra historia el río Amazonas se secó y tuvieron que caminar kilómetros por el agua, cosa que ya sucede en el África y en el Asia Central? ¿Dónde están los niños y las niñas de ese éxodo? ¿No van también en las grandes migraciones? ¿Qué es lo que nos ha dicho la sociedad de los Estados Unidos, exhalante en primerísimo lugar de residuos gas? En esta conferencia, el presidente Gustavo Petro se empeñó en culpar a las fuerzas del norte, a los Estados Unidos, a los grupos imperiales, y estamos citando sus palabras, al capitalismo de la situación de riesgo que viven los niños en Latinoamérica. Ha dicho que la violencia hacia los infantes también es culpa de estos sectores de la humanidad a los que cataloga de capitalistas. Parte de lo que dijo Gustavo Petro. De inmediato cerramos información migratoria y nos vamos a revisar los deportes, y lo hacemos como de costumbre con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En sus pantallas ya tienen la cartelera. El día de ayer, jueves 7 de noviembre, se pospuso el juego entre Bravos de Margarita y Tigres de Aragua por temas climáticos, pero sí pudieron enfrentarse Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui. Una paliza le dio Águilas del Zulia a Caribes de Anzoátegui, 13 carreras por 4. La tabla, Tiburones de La Guaira sigue a la cabeza de la tabla en primer puesto. Luego Bravos de Margarita a medio juego del primero, Magallanes, Águilas y Tigres empatados en el tercero a 1 juego y medio, Cardenales en el cuarto a 3 juegos del primero, y en la cola de la tabla Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas a 4 juegos del primero. Sigue cerradita la tabla del béisbol profesional venezolano. Seguimos atentos a lo que pueda ocurrir en nuestro deporte oficial, el que más queremos los venezolanos, nuestro béisbol amado. Este año el clásico del béisbol profesional venezolano no ha sido tan divertido y tan aventurero, porque tenemos a un Leones del Caracas en la cola de la tabla, a un Magallanes que peleó el primer puesto al principio, que ya ahora está en el tercero, pero tenemos a los equipos emergentes dando pelea, dando batalla. Ahí está Tiburones de La Guaira de primero. El año pasado bastante hizo Tiburones de La Guaira para alcanzar sus victorias, así que muy atentos a la clasificación. Todavía faltan juegos, pero no falta tanto para ver qué pasa con esta primera ronda de clasificación. Pasamos a información en materia de espectáculos y entretenimiento. Vamos a hablar del caso de Liam Payne una vez más y nos vamos a Argentina. Fiscalía Argentina imputó a 3 personas por la muerte del cantante británico Liam Payne. Los implicados fueron imputados por abandono de persona, seguido de muerte, y por suministro de estupefacientes. El exintegrante de One Direction había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su muerte, según el reporte de las autoridades.
El músico británico Liam Payne había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir al caer de un balcón de un hotel en Buenos Aires, informó este jueves en un comunicado la justicia argentina, que por los hechos imputó a 3 personas. Los resultados de los estudios toxicológicos ya comunicados a su familia revelaron que en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de policonsumo de alcohol, cocaína y antidepresivo, dice el comunicado publicado por la Fiscalía. La Fiscalía analizó testimonios, videofilmaciones, mensajerías, documentos, facturas, redes sociales y comunicaciones y acreditó al menos 4 suministros de estupefacientes de terceros entre 13 y el 16 de octubre, cuando ocurrió la tragedia. El ex integrante de la banda One Direction, de 31 años, falleció en Argentina y parte de los implicados son su manager y unos trabajadores del hotel. Se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales 3 personas fueron imputadas, señaló la Fiscalía. Una de ellas, el acompañante cotidiano de Liam Payne durante su estadía en Buenos Aires, a quien se le imputa por abandono de personas seguido de muerte, un delito que prevé penas de 5 a 15 años. Y por suministro de estupefacientes, señala el texto, también señalan a el manager. El segundo imputado es un empleado del hotel que, según la Fiscalía, debe responder por 2 suministros comprobados de cocaína a Liam Payne, y el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está imputado de otros 2 suministros claramente comprobados durante 2 momentos diferentes del 14 de octubre. Ya ampliamos la información sobre Liam Payne, sobre lo que ha dicho la Fiscalía Argentina en este caso. Definitivamente un caso que pica y se extiende. Recuerden que está a punto de celebrarse el velorio en Londres del cantante pues que falleció en Argentina, y posteriormente vendrá el sepelio privado. Lo cierto de todo esto es que las autoridades argentinas no han dejado de investigar el caso y el mundo entero está consternado por lo que le ocurrió al ex integrante de One Direction. De esta manera cerramos la emisión meridiana de Avance 58. Recuerden que ustedes tienen una cita todos los días a las 12 del mediodía en la emisión meridiana y a las 8 de la noche en la emisión estelar. Será hasta más tarde.